Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles de la tercera semana de Pascua, queridos hermanos. Luego de la muerte de Esteban, se desata en Jerusalén una violenta persecución contra los cristianos. Todos huyen, menos los apóstoles. Es la tercera persecución contra la iglesia, y esta vez la intervención de Saulo es más activa. Parecía que esto iba a ser un golpe mortal para la iglesia y no lo fue. La comunidad se hizo más misionera y la fe en Cristo se empezó a extender por Samaria y más lejos, pues aquellos que huían iban difundiendo la buena noticia. Jesús el día de la Ascensión les había anunciado que iban a ser sus testigos, primero en Jerusalén, luego en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Esto se empieza a realizar ahora. Uno de los diáconos de Grecia, Felipe, es el que asume la evangelización en Samaria, y la ciudad se llenó de gran alegría. Aunque no lo leemos hoy, sabemos que la predicación de Felipe atrajo a muchos al bautismo, y entonces los apóstoles Pedro y Juan deben bajar de Jerusalén a completar esta iniciación, imponiendo las manos y dando el Espíritu a los bautizados por Felipe. No tendríamos que asustarnos demasiado, hermanos, por las dificultades y persecuciones que sufre la comunidad cristiana. Siempre las ha experimentado y siempre ha prevalecido. Para aquella comunidad de Jerusalén, lo que parecía que iba a ser principio del final fue la gran ocasión para expandir el cristianismo. Y así ha sucedido cuando en otras ocasiones cruciales de la historia se han visto cerrar las puertas a la iglesia en alguna dirección. Las invasiones de los bárbaros, el hundimiento del Imperio Romano, la pérdida de los estados pontificios. Siempre ha habido puertas abiertas y el Espíritu del Señor ha ido conduciendo a la iglesia de modo que nunca faltará el anuncio de la buena noticia y la vida de sus comunidades como testimonio ante el mundo. Si tenemos fe y convicción, siempre la buena noticia será comunicada, de una forma o de otra. Sucedía en la primera comunidad con los apóstoles y los demás discípulos. Nadie les logró callar. Si una comunidad cristiana está viva, las persecuciones exteriores no hacen sino estimularla a buscar nuevos modos de evangelizar el mundo. Luego de las persecuciones duras que vivió la iglesia en Polonia, en el siglo pasado, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué surge? Una iglesia más fuerte, una iglesia llena de vocaciones, con una vocación tan exquisita como la de San Juan Pablo II. ¿Qué pasó en Cuba cuando empezó el comunismo? Se cerraron iglesias, se persiguió a los cristianos, tal vez no tan cruelmente, pero sí con prohibiciones. Y cuando San Juan Pablo II visitó la isla, Fidel pensó: aquí no hay cristianos. Vamos a convocarlos a que vengan al malecón, porque de todas maneras nadie va a llegar. Y el mundo se asombró por los cristianos que habían permanecido fieles. Lo que nos pueda parecer catastrófico
al final termina siendo momento de purificación, de discernimiento, de renovación, de empeño y de evangelización por parte de la comunidad cristiana, que siempre estará guiada por la acción del Espíritu. El texto de Juan sigue en el capítulo 6, hoy en los versículos del 35 al 40, el discurso del pan de vida. Esta catequesis de Jesús tiene dos partes muy claras. Una que habla de la fe en Él y otra de la Eucaristía. En la primera parte Jesús afirma: yo soy el pan de vida. En la segunda dirá: yo daré el pan de la vida. Ambas están íntimamente relacionadas y forman parte de la gran página de catequesis que el evangelista nos ofrece en torno al tema del pan. Hoy escuchamos la primera. Por eso retomamos el versículo 35 que también se leyó ayer: yo soy el pan de vida. Porque esta primera parte tiene como contenido la fe en Jesús, que se nota por los verbos que se emplearon: el que viene a mí, el que cree en mí, el que ve al Hijo y cree en Él. Se trata de creer en el enviado de Dios. Y aquí se llama pan a Cristo, no en un sentido directamente eucarístico, sino más bien metafórico. A una humanidad hambrienta, Dios le envía a su Hijo como el verdadero pan que va a saciarle, como también se lo envía como luz o como el pastor. Luego pasará a una perspectiva más claramente eucarística con los verbos comer y beber. El efecto de creer en Jesús es claro. El que crea en Él no pasará hambre, no se perderá. Él lo resucitará en el último día y tendrá vida eterna. La presentación que hace Juan de Jesús también nos está diciendo a nosotros que necesitamos la fe como preparación a la Eucaristía. Somos invitados a creer en Él antes de comerle sacramentalmente. Ver, venir, creer. Para que nuestra Eucaristía sea fructuosa, antes tenemos que entrar en esta dinámica de aceptación de Cristo. Ver, venir, creer. Por eso es muy bueno que en cada Eucaristía, antes de tomar parte en la mesa de la Eucaristía, comiendo y bebiendo el pan y el vino que Cristo nos ofrece, seamos invitados a comulgar en Él en la mesa de la palabra, escuchando con atención la palabra que se proclama y aceptando como criterios de vida los de Dios. Es el mismo Cristo el que nos prepara a comer y a beber el alimento eucarístico, que primero se da como palabra viviente de Dios y luego en la fracción del pan. Por eso la Eucaristía, hermanos, tiene pleno sentido cuando ésta se celebra en la fe y desde la fe. Y a su vez la fe llega a su sentido pleno cuando desemboca en la Eucaristía. Y ambas deben conducir a la vida según Dios. Creer en Cristo, comer a Cristo, vivir como Cristo. Es la consecuencia lógica de una comunión hecha con toda devoción. Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.